Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos, el Señor los bendiga. Dígale al que está a su lado, bienvenido. Mis hermanos, yo no sé si ustedes han anotado o tengan en su mente lo que el Señor ha venido haciendo estos últimos 4 jueves. El Señor ministró una palabra en Hechos 23. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, esto nos lleva a nosotros a permanecer y a padecer a causa del nombre de Jesucristo. Después el Señor nos ministró el siguiente jueves lo que era permanecer en el camino, que aquellos, lo que permanecía en ese camino eran aquellos valientes que arrebataban el reino de los cielos. Amén. Después la siguiente jueves nos ministró el Señor que en medio de la alabanza Él habita, que Él pelea nuestras batallas y que cuando nosotros adoramos, cuando nosotros los alabamos, Él está allí peleando nuestras batallas y sale a defendernos. Amén. Y este jueves el Señor viene a traer una poderosa palabra en lo que es estar iluminado por la luz que nos da nuestro Señor Jesucristo, que es ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Ahí mismo donde están, le voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a tu casa, Señor, a ministrarnos a través de tu palabra. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Padre, para que así podamos recibir tu palabra, Señor. Que todo aquello que quiera robársela, Señor, sea echado fuera de este lugar en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, y a cada uno de los que estamos acá presentes, Padre. Si alguien está por venir, Señor, aligera sus pasos, quita todo tropiezo de su camino y tráelo, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, quedamos en tus manos, mi Dios, que yo sea el instrumento, el cual tú uses, Señor, para explicar tu palabra en esta noche, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para entender un poco, tengo el honor de cerrar este libro de Hechos, ya el capítulo 28, ya este es el final de este libro, ya luego pasaremos a la explicación y al mensaje de otro libro. Pero para entender un poco el capítulo 28, vamos a hacer un breve resumen del 27. Y es que Pablo, en el capítulo 27, ya Pablo es embarcado en una nave rumbo a Roma. Dice que en esta nave habían 276 personas que iban en esa misma vía marítima, y decían que habían vientos contrarios, que los mares estaban en contra de aquella navegación, que el mar golpeaba con ímpetu aquella nave y aquella nave estaba siendo destruida. Narra que estas personas que estaban allí en esa embarcación estaban asustadas. Estas personas estaban padeciendo miedo. Aquellas personas no encontraban qué hacer porque la nave estaba que se hundía, la nave estaba que quedaba en medio del mar. Muchos conocemos aquí que a esto se le llama cuando el mar está picado, dicen. Y aquello era lo que le estaba aconteciendo a aquella embarcación. Y dicen que todos estaban allí, incluso hicieron un ayuno de 14 días del miedo que estaban padeciendo. Pero llegó la luz a ellos, llegó la esperanza a través de Pablo, a través de un hijo de Dios que estaba en esta embarcación y que Dios interviene a favor de ellos, a favor de Pablo, y que esta intervención abarca a todos aquellos que estaban con Pablo. Donde está un hijo de Dios, ahí tiene que haber esperanza. En donde está un hijo de Dios, allí tiene que haber sanidad. En donde está un hijo de Dios, allí tiene que haber luz para aquellos que están en tiniebla. Estas 276 personas estaban cegadas, no tenían luz. Pero dice Pablo, le dice, tengan ánimo, porque el ángel de Dios se me ha aparecido y me dice que ninguno de ustedes va a padecer, e incluso ni siquiera uno de sus cabellos se va a caer. Y dicen que después de esto ellos cobraron ánimo, a pesar de que seguían en la misma circunstancia, pero la paz que el Señor trajo a través de ellos, a través de Pablo,
esto le dio paz a ellos, aún permaneciendo en las circunstancias que estaban, que seguían la nave hundiéndose y la nave estaba sufriendo daños y estaban sufriendo pérdidas. Y dice que después de esto llegan a una isla que no sabían cuál era el nombre de aquella isla, pero lograron visualizarla y la nave queda allí prácticamente destruida. Y entonces dicen, uno de los soldados le da la voz a otros diciéndole que iban a matar a todas aquellas personas que tenían allí cautivas, porque se les iban a escapar una vez que se fueran, que se tiraran al mar, porque muchos tuvieron que tirarse al mar para nadar a aquella isla. Entonces, porque Pablo estaba aquí en medio de estas personas, dice el centurión que porque Pablo estaba allí, ninguno iba a matarlo, a nadie de los que se encontraban en esa embarcación. Y vemos cómo a través de Pablo, una vez más, estas personas están a las manos de Dios, al cuidado de Dios, porque un hijo de Dios estaba allí en esa embarcación. Y es que cuando un hijo de Dios está en medio de una oscuridad, allí tiene que haber luz. Amén. Ya para entrar en contexto, le voy a invitar a los que tienen Biblia, Hechos capítulo 28. Vamos a estar leyendo del 1 al 6. Los que no se pueden guiar por los monitores, los que no tengan Biblia. Dice el versículo 1: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las entregó al fuego, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Vamos a ver más adelante un acontecimiento que Dios le va a dar a Pablo, que fue la misión por el cual el Señor lleva a Pablo a esta isla. Pero vemos que una serpiente trata de distraer a Pablo, prendiéndosele en la mano, para distraerlo de aquello que Dios, el cual lo había llevado a esa isla. Dile al que está a tu lado: no permitas que te desvíen del propósito de Dios. Cuando los naturales vieron a víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Cuando decían que era homicida, era porque la tradición greco-romana contaba una historia que muchos naufragios pasaban por esta ruta, y como los mares eran tan fuertes, muchos quedaban en naufragio, y lo más cerca que había eran estas islas. Y muchos lograban escapar y llegaban acá a esta isla, pero dice que allí había una diosa que hacía justicia a aquellos, porque muchos de los que escapaban de estas rutas o se tiraban de los barcos eran porque eran cautivos y iban a compadecer ante César en Roma. Y cuando llegaban allí, muchos de los pobladores veían morir a esta gente, porque las serpientes decían que los mordía e inmediatamente fallecían. Dice el versículo: la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cuando la víbora se le prende en la mano de Pablo, aquellos que estaban a su alrededor esperaban que la mano de Pablo se hinchara. E incluso dice que habían otros que estaban esperando que Pablo muriera, que Pablo cayera a causa del veneno. Y yo me imagino que esta gente estaba esperando que Pablo cayera, y veía y pasaba el tiempo y Pablo no les pasaba nada. Me imagino que esta gente diría: ¿quién es este que ni siquiera el veneno de esta isla, la diosa de esta isla, le ha hecho justicia? Yo no sé, pero Pablo dice que automáticamente él agarró y sacudió a aquella serpiente y la echó al fuego. Yo no sé cuántos de los que están aquí han padecido una picadura de serpiente. Yo tuve la oportunidad una vez, un amigo mío, él lo picó una serpiente venenosa y estuvo a punto de morir. Y él me explicaba que no podía describirme, pues yo le pregunté: ¿y cómo fue esta situación? ¿Qué sentiste? Y él me dice que cuando la serpiente lo pica, eso era un dolor que él me decía: no puedo describirte el dolor que yo iba sintiendo por ahí hacia arriba. Es algo inexplicable, me dice. Y a pesar de que Pablo, esto le tuvo que haber dolido demasiado, notemos que Pablo en ningún momento renegó de Dios.
Pablo no cuestionó a Dios. Pablo no se enfadó con Dios. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nos suceden y de una vez cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me tiene que suceder aquello? E incluso llegamos hasta desviarnos, apartarnos de Dios, porque decimos que Dios no existe por la situación que pueda pasar en nuestras vidas. Y notemos que Pablo era un hombre que estaba allí firme y en ningún momento renegó de Dios porque sabía que Dios tenía un propósito con él. Y yo no sé si tú estás entendiendo este mensaje. Dios no libró a Pablo del dolor, Dios no libró a Pablo de la serpiente, pero sí lo libró de aquel veneno que quería matarlo, que quería destruir la vida de Pablo. Hay situaciones en nuestra vida que son difíciles, pero esto forma parte de un proceso. E incluso hay cosas que suceden que Dios permite en nuestras vidas. Y Dios las permite que sucedan para fortalecernos, para hacernos más fuertes. Y hay situaciones en nuestra vida que van a ser muy dolorosas. Y yo no sé si tú estés atravesando una dificultad, si tú estés atravesando una situación difícil. Pero lo que sí te puedo decir, que puedes estar teniendo en estos momentos mucho dolor, pero lo que sí te puedo decir es que Dios va delante de ti y tú no vas a morir porque Dios pelea tus batallas. Gloria a Dios. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedad del principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esta era la misión de Pablo, de llevar la luz a la isla de Malta. Era una isla que, por lo que podemos ver, era idólatra, una isla que creía en dioses, pero llegó Pablo a llevar la luz, a sanar, a demostrarle de que el Dios que lo acompañaba a él era un Dios poderoso que aún por encima del Dios que gobernaba esa isla, ni siquiera el veneno lo podía dañar a él. Pablo le llevó esta luz a ellos, impartió sanidad, impartió de lo que el Señor le había dado a él, de lo que él estaba impregnado. Pablo lo llevó a estos habitantes de esta isla. Cuando tú no te desenfocas, cuando tú haces la voluntad de Dios, tú permaneces en el camino y tú alabas a Dios en medio de las dificultades, el Señor te va a retribuir todo aquello que el saltón, el revoltón de lo que el diablo te ha quitado. El Señor te lo va a devolver al 100 por 1 una vez que tú finalizas todo este proceso. Cuando Job termina y padece todo lo que padeció, después del final de ese proceso el Señor le devolvió triplicado lo que había perdido, lo que el enemigo le había quitado. Al igualmente pasa con esto y dice que Pablo, todas sus necesidades fueron suplidas. ¿Por qué? Porque él llegó a esta isla sin nada. Tuvo que tirarse, tuvieron que llegar como pudieron a esta isla y quedaron sin nada porque todo se les perdió. Pero vemos que cuando llega Pablo y llega la bendición a esa isla, nosotros somos portadores de bendición. Somos portadores de la luz de Jesucristo. Y dice que cuando Pablo va y embarca, todas sus necesidades fueron suplidas. Amén. Versículo 11. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Ya para resumir del 11 al 23, luego de este largo trayecto, Pablo viaja, visita a unos hermanos en la fe y él sigue su rumbo hacia Roma. Una vez que Pablo llega a Roma, le dan una especie de casa por cárcel. No lo meten con todos los otros presos, sino que le dan todavía este beneficio de que él le dieron una casa por cárcel. Y dice la palabra que ahí, después de pasado unos días, él llamó a los principales judíos de aquella zona y comenzó a hablarles y comenzó a darles explicaciones del por cuál estaba en Roma,
porque había hecho una apelación y iba a esperar ser juzgado en Roma. Ya después de ahí pasamos al versículo 23 y dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve y diles a los israelitas, por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, no verán. Tienen el corazón endurecido. Tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. En una oportunidad yo vi una noticia donde una mina hubo una explosión y quedaron muchas personas atrapadas. Pero dice que a pasar los días lograron abrir un orificio y logran pasar una linterna, una lámpara a aquellos que estaban allá abajo en aquella oscuridad. Y cuando llega y llevan esta linterna allá abajo, uno de los jóvenes dice: bueno, pero ¿qué esperan para encenderla? Y la linterna ya había sido encendida. Y entre todos se miraron y vieron que este joven había padecido, a través de la explosión había quedado ciego. Cuando la luz de Jesucristo llega, es para demostrarle a aquellos que creen que están en lo correcto, que están ciegos, que están en tiniebla, porque muchos creen que el camino que ellos están siguiendo es el correcto. Pero cuando la luz de Jesús llega a la vida de estas personas, esta luz tiene que demostrarle a ellos que están ciegos. Al igual que este joven, si no encienden esta luz, no se hubiesen percatado que él estaba ciego. Pero la luz de Jesús tiene que iluminar a aquellos que se encuentran en tinieblas, y esto es lo que nos decía el profeta Isaías sobre este versículo. Ya para finalizar, vamos a leer Hechos 26, del 17 al 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Esto es lo que el Señor a nosotros nos ha mandado. Después dice el versículo 30, donde Pablo predicaba a los gentiles, le predicaba a los judíos, y este era el mensaje que el Señor Jesucristo quería que Pablo cumpliera, y era el propósito de Dios en su vida. Todos nosotros, mis hermanos, estamos llamados a hacer luz. Que por más que el enemigo quiera desviarnos, que por más que el enemigo quiera distraernos, debemos de mantener nuestra fe puesta en nuestro autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si su luz estará apagada, si usted se sentirá afligido. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Invito a los salmistas que nos acompañen en una alabanza. Hay situaciones que son difíciles para nosotros y no entendemos, y a veces nos queremos saltar procesos. Pero es bueno que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo siempre va a ir delante de nosotros. Y aunque no entendamos, aunque no creamos que el Señor va con nosotros, Él está allí delante de ti. Y muchas veces los problemas y las circunstancias no te permiten ver que Él está después de eso. No está allí en ese problema. El Señor Jesucristo está más allá de aquella situación difícil que tú puedas estar atravesando. El Señor tiene el control de todas nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu pueblo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, que tu luz no apague, Señor, dentro de nosotros. Que tu luz, Señor, pueda iluminar, mi Dios, a aquellos que están en tiniebla, Padre amado. Ya no somos esclavos, Señor, del temor. Ya no somos esclavos, Señor, del enemigo. Somos hijos de Dios, Padre. Tú nos has conocido antes de la formación de nuestro vientre, Señor. Tú conoces, Padre, todos nuestros miedos. Tú conoces todos nuestros temores, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos seguir confiando en ti en medio de la tormenta, Señor. Aunque nadie apueste a nosotros, Señor, tú nos has llamado a hacer luz, Padre. Aunque nadie crea, Señor, en nosotros, tú nos has llamado a ser cabeza y no cola, Señor. Rompe, Padre, las cadenas de aquellos, Señor, que han venido creyéndole las mentiras al enemigo, Señor. Nosotros somos sacerdotes, somos linaje escogido, somos pueblo escogido. Te pedimos, Señor,
Que siempre estemos ante tu presencia, Padre, y que tú vayas delante de nosotros peleando nuestras batallas. Ayúdanos, Señor, a permanecer bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu camino, Padre. Quebranta, Señor, todo aquello que ha querido, Señor, nublar nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para poder apercibirnos ante las circunstancias y los momentos difíciles de nuestra vida, Señor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. No tenemos que ser esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Y en donde están los hijos de Dios, ahí hay esperanza. En donde están los hijos de Dios, ahí hay sanidad. En donde están los hijos de Dios, ahí hay libertad. Somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, Padre. Estoy rodeado. El Padre te abraza en esta noche. Es tu Padre celestial que te está abrazando en esta noche. Y te dice: no temas, porque yo voy contigo en todas tus batallas. No estás solo, porque yo voy delante de ti como poderoso guerrero y poderoso gigante. Igualmente que en el pasado, está hoy presente en nuestras vidas. Y te has comprado con precio de sangre. Toda atadura tiene que huir en el nombre de Cristo Jesús. Somos los hijos y las hijas, cantaremos. Eres libre, decláralo con tu boca, levanta tu mano y di que eres libre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos declarar libertad en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Grande, poderoso Dios de Israel. Eres el mismo siempre, Señor. Abriste el mar para que yo camine. El Señor va abriendo paso. El Señor va delante de ti. No tengas temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor amó todo el temor. Gracias, Señor. Gracias por levantarnos, Padre. Gracias, Señor, por levantarnos. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre amado. Yo soy hijo de Dios. Por su gracia soy hijo de Dios. Señor, yo entrego a tu pueblo en tus manos, Padre. Que seas tú, Señor, sellando esa palabra en sus mentes y en sus corazones, Señor. Y que tu ley esté en ellos, Señor, todos los días de su vida, Padre amado. Yo los presento ante ti, mi Dios. Que seas tú que vayas delante de ellos, Señor. Que seas tú iluminando su camino, Señor. Que seas tú ministrándole a sus corazones, Padre amado. Que tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Lo único que sabemos que tú eres nuestro Padre, Señor. Somos tus hijos amados, Señor. Que tú nos cuidas, Señor, en cada paso que damos, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos renegado. Perdónanos, Señor, si te hemos cuestionado, Padre. Perdónanos, Señor, que tú como todo buen Padre nos corriges, Señor. Como todo buen Padre direcciona nuestro camino, Señor. Ayúdanos a entender tu propósito, Padre. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, Padre amado. Gracias, Señor.
Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Hijo Gracias, de Padre. Dios. Gracias, Señor, por hacernos herederos, Señor. Hijo de Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién es un hijo de Dios aquí? Amén. El Señor es bueno y es maravilloso. Y tal como lo decía Pablo y como lo recordaba nuestro hermano, donde está un hijo de Dios, ahí está la luz. Amén. Sabemos que como iglesia cristocéntrica nos basamos en los estatutos de la palabra del Señor. Creemos en las bendiciones que están implícitas en sus promesas. Y una promesa que nos hace el Señor en su palabra es que si nosotros le honramos, Él también nos va a honrar. Que si traemos los diezmos al alfolí, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Que todo lo que sembremos en el reino de los cielos lo cosecharemos al 100%. ¿Pero cómo? No por necesidad ni por obligación. No porque lo diga el pastor. Porque esa es una bendición personal. Eso tiene que usted preguntarle al Señor. Señor, ¿es verdad lo que dice en la iglesia? ¿Es verdad lo que dicen en la iglesia? Tiene que ser con un corazón alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Porque la bendición la recibe usted. Porque todo, créame, todo lo que usted siembre en el reino de los cielos lo cosechará multiplicado al 100 por 1. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él dice en su palabra, Él lo da como, incluso te reta. Probadme ahora en esto. El Señor no miente. He visto hermanos prosperar poniendo al reino de Dios y su justicia en primer lugar. Como dice su palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y se refiere a todos. Se refiere a todo, en nuestro tiempo, nuestra finanza, nuestro amor. Ponerlo a Él en primer lugar y todo lo demás. Nuestra familia restaurada, nuestros bienes restaurados, nuestra paz, todo. El Señor no miente. Créanme, el Señor no miente. Pero que nadie te obligue. Que nadie te diga qué tienes que hacer. Eso tiene que estar en tu corazón. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero darte gracias, Señor, por este hermoso pueblo que ha venido a buscar de tu palabra, que ha venido a buscar de tu presencia, Señor, que ha venido hoy a tu casa, Padre, para llenarse e insuflarse de tu espíritu. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada dador alegre, Señor. Yo te pido, Señor, que a ellos se les revele tu palabra y que puedan cosechar todas esas bendiciones, Padre, de las que habla tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas, Padre, los diezmos en este alfolí, las ofrendas en este alfolí, que las multipliques al 100 por 1 en las manos de cada dador alegre y que nos dé sabiduría, Señor, para seguir administrándola hasta hoy, Padre, como lo hemos hecho, ayudando al necesitado, extendiendo tu bendición. Que con cada una de esas finanzas, Señor, que llegan, podemos extender la mano con esas obras que hacemos, Señor. Cuando ayudamos a alguna comunidad, cuando ayudamos a alguna iglesia, cuando le tendemos la mano, Padre, para hacer esos campamentos de familia que restauran familias, que restauran hombres y mujeres. Síguenos dando sabiduría e inteligencia, Señor, que venga de lo alto para administrar lo que tú pones, Señor, en nuestras manos, Padre. Que sigas dándonos sabiduría para administrar tus recursos, Señor,
y seguir extendiendo el reino de los cielos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, la iglesia dice. Yo les invito a los hermanos que deseen, pueden venir y honrar al Señor.